Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nosotros estaremos hablando acerca de cómo es que puedes anticiparte y lidiar justamente con errores. En muchas ocasiones te vas a encontrar con que pues tu código o la solución que le estés dando a algún problema pues no va a funcionar a la primera. Vas a tener que corregir detalles, vas a darte cuenta que lo que estés tratando de resolver pues no va a funcionar en la gran mayoría de ocasiones a la primera. Por lo tanto, bueno, vas a tener que saber qué técnicas aplicar para poder anticiparte a esos errores y saber cómo lidiar con ellos. Este episodio es el cuarto episodio de nuestra serie de desarrollo de pensamiento computacional o computational thinking. Les recomiendo que si no han visto los episodios anteriores, que se pasen por el canal y los vean porque realmente son muy importantes. Que vayan viendo la serie pues por orden, porque bueno, vamos mencionando uno que otro concepto que les va a ser de mucha utilidad. Otra cosa igual a mencionar aquí es que pues si les gusta este video pues dejen su like y su comentario, porque de hecho bueno, es un tema bastante interesante y que les va a ser de mucha utilidad al momento de estar empezando en el mundo de la programación y el desarrollo de software. Bueno, pues empecemos con lo que veremos el día de hoy. Hablaremos acerca de qué es un error, cómo podemos hacer para encontrar errores, cómo mitigarlos, por supuesto. Vamos a hablar un poquito acerca de qué son las pruebas, que es todavía no, pues tenemos, o bueno, la idea de este video o de esta serie es que sea una serie de episodios antes de aprender algún lenguaje de programación. Entonces pues no vamos a profundizar mucho en cómo realizar pruebas, pero bueno, al menos vamos a saber qué son y pues sepan cómo se realizan. Y bueno, pues vamos a hablar también acerca de la depuración, sobre cómo, bueno, depurar nuestro código. Entonces, bueno, hablemos acerca de la detección de errores. Bueno, deben recordar, si alguno ya ha programado en algún momento, seguramente recordarán cuando les invadió esa idea de que en muchas ocasiones todo el esfuerzo que ustedes dediquen a realizar algún programa o resolver alguna tarea se va a concentrar en encontrar errores. En muchas ocasiones a lo mejor ustedes ya plasmaron bien su idea, ya organizaron bien sus ideas, ya saben cómo modelar ciertos elementos de la vida real y plasmarlos en su código, y ya saben cómo aplicar ciertas técnicas en cuanto a cómo resolver problemas, pero se van a encontrar en muchas ocasiones, al menos al inicio, con errores. Entonces ustedes se darán cuenta que los trabajos de muchos desarrolladores pues justamente son encontrar errores en los programas suyos y de otras personas. Inclusive hay personas que se dedican totalmente a las pruebas o al testing, que es como se conoce, y pues bueno, su tarea justamente es eso, encontrar errores en este caso de otras personas o de todo un equipo de trabajo. Bueno, para ello es que nosotros debemos de tener en cuenta que hay diferentes tipos de errores. Deberíamos hacernos a la idea de que las soluciones que creemos, pues como ya mencioné, no funcionarán a la perfección, contendrán en algunos momentos errores en alguna parte. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué clase de errores nos podemos encontrar? Yo estoy muy seguro que ustedes ya saben qué es un error. Un error pues es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un examen del tema que sea o de la materia que tengan y se equivocan en una pregunta, ¿no? Una equivocación o algo que no corresponde a lo que es la realidad o hacia cómo debería de funcionar algo. Por ejemplo, si ustedes hacen una suma, por ejemplo, imagínense que suman 5 más 4. No todos, yo creo que sabremos que 5 más 4 son 9, pero imagínense que alguien pone en su examen 8. Eso justamente no es la realidad y así no es como debería de funcionar, entonces eso es un error. Justamente, pues bueno, dentro de nuestra forma de programar y resolver problemas nos encontraremos con ese tipo de errores. En alguna parte, siempre, es algo muy común que nos va a pasar, a pesar de que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo en lograr de que eso no suceda, siempre nos va a ocurrir de vez en cuando.
Y realmente no es que sea malo, no es como que ustedes encuentren un error y digan, no, pues no sirvo para programar, estoy atascado en este lugar y no puedo avanzar al resolver este problema. No significa eso, no significa que no sean buenos programando, que toda esta área no sea de su interés o que ya deberían dejarlo, no, sino que a todos nos pasa que de pronto nos sale un error y pues nos tardamos un poco de tiempo en resolverlo, pero eso es algo natural. De hecho, desconfíen de las personas que casi no tienen errores, porque seguramente o ni siquiera se esforzaron en darse cuenta en qué posibilidades de errores pudieran tener, o pues a lo mejor tomaron la solución directamente de algún lugar y la plasmaron en su código, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que ustedes se darán cuenta conforme tengan más experiencia. Entonces, bueno, todas las personas con talento, hasta las personas científicos, no solamente, también científicos, programadores con más conocimiento, con más experiencia, con más talento, producen software que en algún momento contiene errores. Incluso si en algún momento llegan a conocer a alguien que dice, no, yo no tengo nunca errores en mi código, es algo que siempre le va a suceder. A lo mejor le cometen errores que solucionan muy rápidamente, se dan cuenta en 2 segundos y lo corrigen y listo, pero siempre vamos a tener en algún momento algún error. Entonces, los errores se pueden detectar y eliminar en cualquier etapa del proceso de desarrollo de alguna solución, de alguna aplicación o de algún software. Pero cuando antes los encontremos y corrijamos esos errores, pues será mejor para nosotros. Encontraremos nosotros que es mucho más fácil cambiar algo cuando existe solo como quizás una idea, en lugar después de que a lo mejor nosotros ya hasta hayamos implementado todo y entregado pues nuestra aplicación o hayamos entregado el software a alguna persona, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que nosotros nos encontraremos, de hecho más adelante, nos encontraremos con la parte de detectar errores. Aquí es donde nosotros encontramos los diferentes tipos de errores. Después de toda esta introducción, bueno, pues se darán cuenta que vamos a tener diferentes tipos de errores. Aquí mostraremos los más comunes. El primero de ellos es un error tipográfico, o lo que se conoce como un typo. Si a lo mejor no conocen muy bien la palabra, justamente se dice así o se escribe así. En algún momento la escucharán, verán que alguien dice algo así como typo, o en algún momento yo, en algún video en el futuro que suba, pues van a darse cuenta que mencionaré algo así como typo. Entonces, bueno, se refiere a eso, un error tipográfico. ¿A qué se refiere con un error tipográfico? Bueno, pues se refiere a que durante las primeras fases de planificación, nuestra solución en varias formas de diseño, ya sea en documentos, en notas o en algún diagrama que hayamos hecho, algún esquema de algún algoritmo, vamos a tener algún error, digamos, en algún carácter. Que nosotros nos vamos a dar cuenta a partir de ciertas categorías que ahorita nosotros vamos a mencionar. La forma más sencilla de prevenir errores en esta etapa es buscar errores elementales, que es, por ejemplo, un error tipográfico, que como lo menciono es un error de algún carácter, por ejemplo, como los tipos de errores que vamos a mencionar ahorita. Primero, errores de ortografía. Por ejemplo, a lo mejor escribimos una palabra que sea, no sé, a lo mejor, no sé, imaginemos casa, la palabra casa. No se me ocurre otra palabra, pero imaginemos la palabra casa. Y nosotros sabemos que casa en inglés es house, pero a lo mejor alguien lo escribe con J. Puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un error de ortografía, ¿no? Normalmente la palabra va con H. ¿Eso qué puede significar? Bueno, que si en algún momento otra persona intenta buscar esa misma palabra, pues no la va a encontrar, porque a lo mejor esa persona lo busca con la correcta ortografía y pues no va a encontrar esa palabra dentro del código y habrá problemas, ¿no? Porque dirá, bueno, ¿dónde se encuentra este error? No sé qué está pasando por aquí. Es un error de ortografía. Entonces, bueno, hay que evitarlos. ¿Cómo se corrige ese error? Bueno, pues aprendiendo a escribir correctamente. Esa es una habilidad. Bueno, es una habilidad básica de las personas, ¿no? O bueno, de las personas que hablan algún idioma. Entonces, bueno, pues es una habilidad básica que deberían de tener, ¿no? Antes a lo mejor, si ustedes sienten que no tienen una buena ortografía,
Les recomiendo que antes a lo mejor de que se metan a programar, pues aprendan de ortografía, porque les va a ser de mucha utilidad. Muy comúnmente ustedes van a estar escribiendo palabras, ya sea en español o en otro idioma, inglés. Y bueno, pues que sepan escribir va a ser de una gran ayuda. Entonces, bueno, si consideran que no son buenos en ortografía, vean videos de ortografía, porque se van a dar cuenta que eso va a reducir mucho sus errores. Bueno, lo siguiente es mayúsculas. En algunos lenguajes de programación hay posibilidad en que una palabra que esté escrita con mayúscula no sea lo mismo que una palabra con minúscula. Entonces deben de tener muy en cuenta eso, mayúsculas. Si una palabra es con minúscula, bueno, aunque les recomiendo que en la gran mayoría de ocasiones escriban su código con minúsculas, hay alguna que otra ocasión donde debe de ir con mayúsculas. Y bueno, ya cuando nosotros veamos eso, lo van a ir conociendo. Lo siguiente es que quizás en algún momento falten palabras. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pensaron que era quizás una frase, o a lo mejor en la descripción del problema pues faltan palabras o faltan frases completas. Entonces, bueno, eso va a hacer que no puedan llegar a la solución correcta. En muchas ocasiones a ustedes les van a dar un fragmento de texto con la posible solución que tienen que implementar. Por lo tanto, bueno, que si ese fragmento de texto le faltan palabras, pues va a haber un problema ahí, ¿no? Lo siguiente es que haya palabras incorrectas, que eso va un poco relacionado con los errores de ortografía, pero bueno, pues se puede ver, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos escribir frase, la palabra frase, bueno, a lo mejor escribimos en nuestro código fase, y eso haga que sea un significado diferente y no sepamos a qué se refiere esa propiedad o ese elemento, ¿no? Y lo siguiente, las listas numeradas con numeración incorrecta. Como les comento, en algunos momentos les darán una hoja o un documento, se los pasarán en PDF o en algún otro lugar, donde les dirán pues una lista de tareas que ustedes tienen que resolver, y a lo mejor van a ir numeradas conforme ustedes lo tienen que ir resolviendo. Pero si a lo mejor viene en un orden incorrecto, o ustedes realizan un orden de instrucciones, digamos, incorrecto, o lo interpretan incorrectamente, bueno, pues ahí habrá un error tipográfico. Bueno, ese es el primer error, que es de hecho de los más sencillos de corregir, como bueno, pues verificando nuestro código, verificando correctamente que escribamos de la forma correcta, revisando 2 veces el código. Es un error bastante simple de corregir, como mencionamos al inicio. Lo otro es mala gramática y ambigüedades. Al igual que los errores tipográficos, algunos tipos de errores gramaticales son bastante fáciles de ver y corregir. Es fácil encontrar el error quizás en algunas oraciones. Sin embargo, algunos errores gramaticales pues son algo sutiles. Por ejemplo, analicemos lo que estamos viendo en pantalla. Después de que el proceso de inicio de sesión falle varias veces seguidas, se debe informar el incidente en un correo electrónico al administrador de seguridad. Entonces, si nosotros no lo analizamos, dice, bueno, después de que el proceso de inicio de sesión, yo creo que todos hemos iniciado sesión en alguna aplicación, yo creo que todos quizás por aquí tendrán cuenta en Gmail o de Google o para YouTube. Entonces, bueno, pues yo estoy seguro que saben a qué se refiere eso, ¿no? Si se falla varias veces seguida, entonces se debe de mandar un correo electrónico a la persona de seguridad, ¿no? Para decir, bueno, pues, o a lo mejor a nuestra cuenta, ¿no? Seguramente les ha pasado que quizás les llega algún correo, alguna notificación a su teléfono indicándoles que hubo un intento de inicio de sesión, que si lo conocen, si no, pues que cambien contraseña o algo así, ¿no? Se refiere a algo de ese estilo. Ahora, ustedes pueden analizar este texto y dirán, bueno, pues yo entiendo a qué se refiere, ¿no? Pero, como les menciono, hay algunos errores que son sutiles y que ustedes se van a dar cuenta, bueno, conforme tengan experiencia, se van a dar cuenta inmediatamente. Por ejemplo, la intención detrás de esta declaración o de esta sentencia, pues es correcta. Pero ustedes se van a dar cuenta de una pregunta muy obvia. ¿Qué significa realmente varias veces? Si se dan cuenta, dice, bueno, después de que el proceso de inicio de sesión falle varias veces seguidas. ¿A qué se refiere con varias veces? 2 veces, 5 veces, 100 veces seguidas. Puede ser permisible decidir el número exacto en una etapa a lo mejor posterior, pero en general
nosotros debemos de precisar esos detalles lo antes posible. Otro tipo a lo mejor de ambigüedad que potencialmente puede causar problemas es cuando se hace referencia a un mismo concepto usando a lo mejor cosas o términos diferentes. Esto puede quizás parecer bastante inocente, pero las diferencias implícitas pueden sugerir que hay varios conceptos que deben distinguirse o que se puede crear una abstracción. Como nosotros ya lo habíamos visto en el episodio anterior, hablábamos de las abstracciones, una simplificación. Por ejemplo, si nuestra solución hace varias referencias a un teléfono inteligente, una tableta o un dispositivo de mano, en el mismo contexto debemos de preguntarnos si esos términos realmente se pueden usar de forma indistinta o si pues, esos conceptos están digamos refiriéndose a lo mismo, ¿no? Si a lo mejor en alguna funcionalidad que estemos desarrollando o implementando nos dice, bueno, pues el teléfono debe de realizar cierta tarea, ¿no? Y pues bueno, quizás nosotros lo intuimos de cierta forma, ¿no? Pero a lo mejor esa funcionalidad no funciona de la misma forma, a lo mejor en una tableta o en un iPad, imaginemos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener en consideración eso y hay que saber distinguir en que en algunos casos sí va a ser lo mismo, cómo funciona en un iPad o en una tableta o en un teléfono inteligente, a que cómo funciona en otros dispositivos, ¿no? Que sí va a hacer referencia a lo mismo, pero en algunos casos no, y habrá que hacer como esa diferencia, y no hay que ser tan ambiguo en esas situaciones. Bueno, eso es en cuanto a la mala gramática, las ambigüedades. Lo siguiente es la inconsistencia. La eliminación de ambigüedades pues nos ayuda a contrarrestar otra fuente de errores. Por ejemplo, si algo es confuso, pues a lo mejor nos va a confundir a nosotros al momento de resolverlo. Una cosa es que sea confuso para nosotros y otra cosa es que sea confuso en general, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos poniendo ejemplos de cosas que son confusas en generales, ¿no? Por ejemplo, teléfono inteligente, tableta, dispositivo de mano, son cosas que se parecen y en algunos casos pues pueden a lo mejor confundirnos, ¿no? Porque no sabemos si se refieren a lo mismo. O por ejemplo, cuando dice varias veces seguidas, es confuso porque no dice cuántas veces exactamente seguidas. Eso es en cuanto a algo confuso. Pero habrá cosas que sean confusas porque a lo mejor nosotros no sabemos del problema que se está hablando. Por ejemplo, si queremos resolver un problema de finanzas, como lo comentábamos en un episodio anterior, pues debemos de saber de finanzas. No podemos resolver un problema de finanzas si no sabemos de finanzas, por supuesto. Entonces, una cosa es que sea confuso, porque a lo mejor se nos hace confuso a nosotros porque no sabemos de finanzas, y otra cosa es porque esté mal escrito y sea ambiguo en algunas cosas, ¿no? A eso me refiero con que sea confuso. Entonces, como mencionamos en otro episodio, deben de tener en cuenta justo eso, que si están hablando de un problema que trate de cierta área o tarea, por ejemplo, si están resolviendo un problema que tenga que ver con física, bueno, pues investiguen un poco de física antes de quizás resolver ese problema, porque bueno, eso les va a ayudar mucho. Bueno, otra cosa es la inconsistencia. La eliminación de ambigüedades, como mencionamos, y digamos de cosas que nos puedan confundir es una parte. Una inconsistencia surge cuando las partes de una solución por separado hacen afirmaciones que no tienen sentido cuando se consideran juntas. Estos errores son más difíciles de localizar porque cada parte de la inconsistencia puede aparecer en contextos muy diferentes. Por ejemplo, aquí les voy a mencionar un error. Imaginemos el inicio de sesión anterior, ¿no? Imagínense que a ustedes les pasan una lista con las cosas de tareas que tienen que resolver y les dice, bueno, pues consideremos ese ejemplo, y a lo mejor en una parte nos dice, pues después de que el proceso de inicio de sesión falle 5 veces, ¿no? A lo mejor ya se corrigió y dice, bueno, después de que falle 5 veces, entonces debe de informarse al administrador de seguridad, ¿no? O debe de enviarse un correo al administrador de seguridad. Ahora, y a lo mejor más adelante dice otra cosa, como, bueno, después de que el proceso de inicio de sesión falle 3 veces, la pantalla de inicio de sesión debería bloquearse automáticamente y rechazar más intentos de sesión, ¿no? Si nos damos cuenta, es inconsistente porque en una parte nos dice, cuando falle 5 veces, envía un correo electrónico, pero en otra parte nos dice que cuando falle 3 veces, debemos de bloquearlo.
Entonces es inconsistente porque en el primer caso pues no podemos llegar a las 5 veces, porque cuando llegue a las 3 veces se bloquearía. Entonces la primera parte, pues ¿qué hacemos con esa parte? ¿No lo implementamos o hacemos otra cosa o se cambia el proceso que se tiene que realizar, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta de esas inconsistencias. Cuando en algún momento ustedes se den cuenta que en una parte dice una cosa y en otra parte dice otra cosa, hay una inconsistencia. Entonces ustedes tienen a lo mejor que preguntarle a la persona inmediatamente superior, bueno, ¿qué hago? ¿Tomo una o tomo la otra? ¿Descarto una o implemento las dos y lo dejo así? ¿Sigo las instrucciones? Ustedes deben de preguntarse, bueno, ¿qué realizar? Bueno, eso es en cuanto a las inconsistencias. Eso es en cuanto a, bueno, cómo es que nosotros podemos tratarlo. Los siguientes son los errores lógicos y matemáticos. Ahora, se pueden encontrar errores simples en expresiones lógicas. Por ejemplo, se supone que el siguiente algoritmo o pseudocódigo que estamos viendo en pantalla imprime el valor máximo de dos números. Nosotros, pues, en algún momento ya mencionamos un poco acerca del pseudocódigo. Se utilizan palabras como normalmente nosotros lo diríamos, como a lo mejor tipo instrucciones que ya le daríamos a la computadora, pero sin utilizar algún lenguaje en particular. Todo esto es en pseudocódigo, está en español si te dan cuenta, así que bueno, pues podemos analizarlo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, si X es mayor, entonces imprimir Y. En este caso, bueno, se refiere a que si X es mayor, entonces, bueno, debemos de imprimir Y. Por supuesto que X debe ser mayor que Y, ¿no? Hay dos números. Entonces, bueno, de hecho esta instrucción a lo mejor en pseudocódigo pudiera expresarse de mejor manera, ¿no? Si X es mayor que Y, a lo mejor pudiera ser la parte completa, entonces imprimir Y. Si de otra forma, si Y es mayor, imprimir X. De hecho, si se dan cuenta que hay un typo, justamente lo que nosotros habíamos dicho. Bueno, revisen lo que vayan a escribir. Ustedes se van a dar cuenta cómo se corrigen esos errores ortográficos. Vuelvan a leerlo. Aquí nosotros al intentar volver a leerlo, nos dimos cuenta que la S está mal, ¿no? Entonces, bueno, ya nos daríamos cuenta que hay un error ortográfico o tipográfico en este caso. Y bueno, pues nos dice, de otra forma, debería decir eso, de otra forma, si Y es mayor, imprimir X. Entonces, si nos damos cuenta, quizás nosotros analicemos esas instrucciones y pues si no las analizamos y no las pensamos lógicamente, pues no nos daremos cuenta de los errores, por supuesto. Tenemos que pensarlo lógicamente. Entonces nos dice justamente el ejemplo. Se supone que el siguiente algoritmo imprime el valor máximo o el número mayor entre dos números. Por ejemplo, si X a lo mejor es el número 5 y Y es el número 10, entonces nos tiene que imprimir el mayor, ¿no? Nosotros sabemos porque pensamos lógicamente que 10 es mayor que 5, entonces debería de imprimir 10, es decir, Y. Pero si nosotros analizamos las instrucciones, vemos que hay un error. Ese es un error lógico. ¿Por qué? Bueno, porque si nos damos cuenta, nos dice si X es mayor, entonces imprimir Y. No se supone que debería de imprimir el mayor. Entonces, ¿por qué no dice si X es mayor, entonces imprimir X? Porque justamente X es el mayor, ¿no? Y si nos damos cuenta en el otro, justamente igual está al revés, ¿no? Si Y es mayor, imprimir X. Entonces debería ser al revés, ¿no? Si X es mayor, entonces imprimir X. De otra forma, si Y es mayor, imprimir Y, que sería, digamos, como lo correcto, ¿no? Porque justamente ese es nuestro pseudocódigo y nuestro pseudocódigo está mal. Entonces hay que analizarlo. Está mal en muchas situaciones, también de forma tipográfica. Tiene un error de tipografía. Entonces, bueno, esas son cosas que ustedes tienen que analizar. Esas clases de situaciones, cómo se corrigen. Bueno, pues leyendo y analizando, pensando qué es lo que hace cada una de las instrucciones. Ahorita veremos algunas técnicas de cómo pueden ir realizando todo ello. Lo otro es que hay que ser exhaustivos. El camino que toma en nuestra computadora a través de un algoritmo varía en diferentes momentos. En el episodio anterior nosotros señalamos algunas de las limitaciones que tenemos entre pues querer decirle a nuestra computadora algunas instrucciones. No, de hecho creo que fue el primer episodio.
Aquí, bueno, hay un pequeño recordatorio, hay algo importante a recordar. Las computadoras pues no tienen sentido común, no piensan, analizan cargas, analizan corrientes. No intentará llenar, por ejemplo, ningún vacío en las instrucciones que nosotros demos. Por supuesto, no van a pensar, bueno, a esta persona le faltó tal bloque de instrucción para resolver el problema. No, sino que somos nosotros los que tenemos que pensar una solución y aplicarlo o decírsela a nuestra computadora a través de algún lenguaje de programación, como habíamos visto en la serie de principios de las ciencias computacionales. Entonces, bueno, pues justamente nuestra computadora a través de un algoritmo varía en diferentes momentos. Todo depende de los parámetros que nosotros pasemos, así como de otros factores cambiantes en nuestro entorno. ¿A qué me refiero con parámetros? Bueno, pues a lo mejor estamos resolviendo un problema de finanzas y a lo mejor ese problema de finanzas se traduce en una empresa que trabaja con muy poquito dinero. Pero a lo mejor ese mismo problema se puede traducir para una empresa que trabaja con mucho dinero, ¿no? Ese parámetro, que sería la cantidad de dinero, es algo que va a variar. Pero justamente, bueno, pues nuestra computadora va a poder resolver los problemas de la misma forma, porque en teoría es el mismo problema, nada más que con cantidades diferentes, ¿no? A eso me refiero con parámetros, valores que van a ir cambiando a partir de el problema específico para alguien específico. Entonces, si estamos hablando de una empresa pequeña, pues a lo mejor manejan cantidades de dinero pequeñas. A lo mejor para una empresa grande manejan cantidades de dinero grandes. Entonces, pues bueno, ese sería un parámetro, ¿no? La cantidad de dinero. Por lo tanto, los algoritmos deben de ser exhaustivos y contener instrucciones para todos los resultados imaginables. Si no tenemos en cuenta algunos de ellos, el comportamiento de la computadora se puede volver impredecible y podría realizar una acción no deseada o podría no hacer nada cuando en realidad debería de hacer algo. Este tipo de errores se pueden cometer muy fácilmente y son comunes entre los principiantes. Incluso los profesionales llegan a cometer este tipo de errores, más de lo que a lo mejor a los profesionales les gustaría admitir. Escribir un algoritmo sólido que tenga en cuenta todas las rutas posibles, tanto deseadas como no deseadas, requiere de experiencia, pero puede aprender algunos de estos principios, digamos como más comunes. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos donde muy comúnmente nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un error como de este estilo? Como que no fuimos exhaustivos y no analizamos todas las posibilidades. Eso, como les mencioné, es lo más difícil. De hecho, si nos ponemos a analizar, eso es como lo más difícil, y eso es ahí donde se puede notar el nivel de una persona al momento de programar. ¿Cómo? Bueno, qué tantos caminos tomó en cuenta para tanto deseados como no deseados, ¿no? Para dar una solución. Aquí les voy a compartir algunos que en mi experiencia son los que más comúnmente podemos a lo mejor cometer, algunos errores que podemos cometer en este punto, de no ser exhaustivos y no pensar en todas las soluciones. Hay que pensar primero críticamente. Ese es uno de los puntos más importantes, pensar críticamente. Una vez que hayamos escrito una secuencia de instrucciones que nosotros esperamos que se cumplan, hay que comenzarnos a preguntarnos qué cosa podría salir mal. Ese es a lo que me refiero con ser crítico. Preguntarnos qué cosa podría salir mal. Por ejemplo, si estamos resolviendo algún problema de finanzas, ¿qué pudiera salir mal? A lo mejor alguien introduce un número súper grande que a lo mejor ni siquiera la computadora puede procesar en determinada situación, ¿no? Imaginemos que alguien introduce una cantidad de dinero súper excesiva. Imaginemos un 1 con 300 ceros seguidos, ¿no? Imaginemos. Entonces, bueno, pues va a ser un número muy muy grande que la computadora no va a poder, pues a lo mejor quizás procesar. Un 1 con 300 ceros seguidos, pues es un número muy 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 grande. No sé si alguien de aquí en los comentarios sepa cómo decir ese número, pero bueno, es un 1 con 300 ceros. Entonces, bueno, va a ser un número muy grande que a lo mejor la computadora no pueda procesar. Entonces nosotros deberíamos de darnos cuenta o abasto de ello. Ese número es grande, entonces bueno, deberíamos de poder verificar que pues se puede realizar las operaciones que tengamos adentro con ese número. Si no se puede, entonces a lo mejor añadir alguna validación o añadir alguna
digamos, corrección para, bueno, no permitir que se introduzcan ese tipo de valores, ¿no? Pero hay que pensar críticamente, ¿qué cosa podría salir mal, ¿no? A lo mejor estamos validando la edad de una persona y bueno, nos dice, bueno, ingresa tu edad, a lo mejor, ¿no? Y nos dice, bueno, pues ponemos tal edad, ¿no? Y a lo mejor esa persona ingresa su edad en un número negativo, menos 50. Bueno, nosotros sabemos que esa persona pues no puede tener una edad de menos 50, entonces ese valor no es posible de introducirse, ¿no? Entonces ese es en cuanto a un pequeño consejo. Ser críticos, preguntarnos qué cosas pudieran salir mal en cada una de las instrucciones que nosotros estemos realizando. Lo segundo es que hay que fijarnos específicamente en las condicionales. Si a lo mejor tenemos una secuencia de instrucciones, ¿a qué me refiero con condicionales? Bueno, pues en los diagramas que habíamos trabajado en los episodios anteriores habíamos puesto símbolos como rombos que indicaban una decisión o una toma de decisión en ese tipo de condicionales, cuando vayamos a hacer decisiones. Por ejemplo, si tenemos una decisión de ese estilo, hay que preguntarnos, ¿qué pasa si no se cumple? Ese es algo muy común que hay que darnos cuenta. ¿Qué pasa si no se cumple ese valor? ¿Tiene que pasar algo? ¿Se tiene que informar al usuario de que algo salió mal? En las condiciones es donde normalmente ustedes van a tener que preguntarse muy comúnmente qué pasa si no se cumple ese valor, o qué pasa si no se toma ninguno de los dos caminos que hayamos definido, ¿no? Entonces nosotros no lo hemos visto en diagramas, eso ya lo vamos a ver con lenguaje de programación para que sea como más interesante, pero podemos tener 2, 3, 4, 5 caminos posibles en una condición, por ejemplo. Entonces, pues bueno, hay que analizar esos 5 caminos posibles y preguntarnos qué pasa si algo no entra dentro de estos valores. Y ahí es donde, bueno, ese es otro consejo, poner especialmente atención en las condiciones. A veces las condiciones compuestas, por ejemplo, cuando hay una condición y luego hay un AND o un operador lógico AND o un OR o lo que sea, es donde en algunos casos nos va a poder complicar un poco la situación, pero hay que analizarlo a profundidad. En los bucles o en las cosas que se van a repetir, también hay que poner condición ahí, verificar primero que el bucle no sea infinito. Nosotros ya lo vamos a ver más en programación, pero bueno, puede ser que un bucle se repita siempre o nunca termine, o nunca se deje de repetir algo. Entonces hay que verificar en determinadas situaciones que no sea infinito, si se puede omitir quizás el resto de las repeticiones de un bucle. Entonces, bueno, nosotros debemos de tener en cuenta que en algunas ocasiones pues se va a poder parar ese ciclo y no va a terminar de ejecutarse. Entonces hay que poner atención en que sí llegue y haga todas las repeticiones que nosotros queramos. Recordemos, bucle se refiere a un ciclo o cosas que se van a repetir constantemente. Entonces, si vemos que nuestro ciclo puede terminar antes, entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿qué casos pudieran darse para que termine antes nuestro ciclo y siempre se tengan que repetir las cosas correctamente, ¿no? Entonces, bueno, son algunos consejos. Primero, analizar qué cosas pudieran salir mal de las instrucciones que vamos a tener y poner atención en los ciclos y en las condicionales. Con eso vamos a ir bastante bien, y si ponen atención en esos 3 detalles, primero verificar qué cosa pudiera salir mal de lo que están haciendo, y si ponen atención en las condicionales y en los ciclos, van a ir bastante bien. Bueno, ahora sí, hablemos acerca de la mitigación de errores. Bueno, pues cuando nosotros estamos programando, es muy común que nosotros tengamos errores. Eso es algo que ya conocemos. Pero siempre habrá algunas técnicas que nosotros podemos seguir para lograr mitigar o reducir esos errores. Ahora nosotros hemos comentado algunas acciones quizás preventivas, ¿no? Que nosotros podríamos tomar para evitar los errores o digamos analizar en dónde pudieran ser algunos puntos en donde tengamos algún error, ¿no? Ahora, la mala noticia es que es muy probable que nuestra solución final contenga errores, a pesar de todo lo que nosotros vayamos a realizar. La buena noticia es que existen pasos que podemos tomar en contra de esos errores para hacer que sean pues menos grandes y hacer que sus efectos no
digamos, se propaguen a todo el programa, ¿no? Porque si esos errores se propagan, o ese pequeño error que a lo mejor cometimos se viene arrastrando desde el inicio, pues va a hacer que toda nuestra solución sea muy diferente y va a ser muy difícil de encontrar ese error, ¿no? Porque tendremos que analizar mucho. Entonces, bueno, hay algunas técnicas que podemos seguir. Lo primero es ponerse a la defensiva. Así va la frase, ponerse a la defensiva. En inglés normalmente se conoce algo así como getting defensive, es decir, ponerse defensivo. Es decir, bueno, anticipar. Una forma de minimizar los efectos de los errores es anticipar dónde pudieran ocurrirse y luego a lo mejor colocar algunas barreras protectoras. La informática llama a esto como programación defensiva. El enfoque verifica que ciertas condiciones sean las esperadas antes de llevar a cabo el proceso principal de la solución, y el incumplimiento de esas condiciones podría indicar cualquier cosa, desde una advertencia hasta una posible falla del sistema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que si algo falló, a lo mejor lanzar en nuestro programa o informarnos a nosotros mismos, eso es algo que nosotros vamos a mencionar. Podemos informarnos a nosotros mismos de que algo ha fallado. Y si algo falló, bueno, pues informarnos a nosotros mismos de que algo ha fallado y cuál es el problema por el que ha fallado. Entonces, bueno, pues nosotros podemos poner esas barreras protectoras. A lo mejor algo que verifique que si algo va a fallar o algo que no debería suceder, pues falle, pues que nos informe, o que a lo mejor, no sé, se detenga la aplicación justamente en el momento donde falló, para que pues nosotros podamos regresar a ese momento y ver qué fue lo que falló en ese determinado instante. Entonces son cosas que nosotros podemos añadir barreras protectoras. Eso ya lo vamos a ver más sintácticamente con algún lenguaje de programación, pero bueno, son cosas que podemos hacer para anticipar esos errores. Ahora, reaccionar a los problemas. Si ya sucedió que pues algo, bueno, podemos prevenirlos agregando barreras protectoras para que cuando falle nos notifique y sepamos en dónde fue que falló, ¿no? Pero también nosotros podemos reaccionar. Ahora, ¿qué hacer? Esa sería una de las preguntas. ¿Qué hacer en el caso de que una solución previa fallida dependa del contexto y en particular de las consecuencias de un error? Por ejemplo, si la gravedad es baja, la acción realizada podría ser algo tan pequeño como a lo mejor mostrar un mensaje. Si a lo mejor es un error grave y el problema de que existe ese error es alto, entonces puede causar un daño a lo mejor significativo, ¿no? Entonces el sistema a lo mejor debería de entrar en algún tipo de modo de emergencia o a lo mejor detenerse. Por ejemplo, imagínense una aplicación de algún banco, ¿no? E imagínense que está bajo algún ataque de alguna persona que muy comúnmente seguramente habrán escuchado las noticias de últimamente aplicaciones que han sido hackeadas. Entonces, bueno, pues imagínense una aplicación de banco o algo así, ¿no? Entonces, imagínense que alguien intenta acceder a algo de información de que no debería de tener acceso hacia ello. Entonces, bueno, el sistema puede apagarse para evitar que se continúe con algún problema de ese estilo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con reaccionar a los problemas. Que si algo va a salir mal, bueno, nosotros podamos medir, ¿esto es algo grave? Si no es grave, bueno, nada más informa al usuario, bueno, no puedes realizar esta tarea, continúa con lo demás, ¿no? O a lo mejor sucedió algo erróneo, inténtalo más tarde, ¿no? Como normalmente sucede. Si es algo muy, muy grave, entonces pudiéramos nosotros tomar otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, donde nosotros pudiéramos darnos cuenta de ello. Bueno, pues cuando hay algún problema, a lo mejor, imaginemos, no sé, que se cae la aplicación, ¿no? Seguramente habrán escuchado eso, por ejemplo, en cuestión de Facebook, ¿no? Se cayó Facebook. Bueno, pues si a lo mejor se cayó la aplicación, bueno, encontrar por qué sucedió y si fue un error nuestro o fue un error de algún usuario que intentó hacer algo, o un posible error que no se validó antes de lanzar a lo mejor la aplicación. Bueno, entonces hay que darnos cuenta de ello, ¿no? Y reaccionar a esos errores y saber qué hacer en ese tipo de situaciones. ¿Eso cómo lo sabrían? Bueno, con un poco de experiencia y también, bueno, dependiendo de la situación y de en qué área estén trabajando, lo solucionarían de una forma u otra. Eso ya lo iremos viendo en alguna que otra serie para que sepan cómo actuar con ello, pero eso es lo que se debería de hacer.
Bueno, una parte muy importante es comprobar la entrada del usuario. Muy importante que se compruebe la entrada del usuario, porque en muchas ocasiones los usuarios van a ser un poco, digamos, curiosos, si lo vemos de cierta forma, y van a querer ingresar información que a lo mejor no debería ser válida, por supuesto. Entonces ahí es donde nosotros queremos tener cierto tipo de paranoia saludable. Los humanos cometemos errores. Es posible que algún usuario intente agregar algún valor, pero no se haya dado cuenta a lo mejor que debería ser un valor de cierto tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, va a suceder algo incorrecto. Aquí es donde nosotros pues podemos analizarlo y darnos cuenta de algunas formas en las que entrada pudiera ser incorrecta. Primero, en cuanto a los números. A lo mejor se tienen que ingresar algún número, por ejemplo, imaginemos cantidad de dinero. Entonces ahí es donde pues tendríamos que verificar que realmente el usuario ingrese números. Si el usuario intenta ingresar otra cosa que no sean números, bueno, pues ahí es donde fallaría. Si el usuario requiere una entrada a lo mejor en cierto rango de valores, por ejemplo, si estamos trabajando con dinero y a lo mejor se pueden hacer transferencias de tan cantidad de dinero, pues el usuario no debería ser capaz de poder enviar más dinero del que se permite, ¿no? Eso es en cuanto a trabajar en cierto rango. Luego, un formato incorrecto. A lo mejor intentan ingresar un número de teléfono, pero a lo mejor nada más escribieron 5 dígitos, ¿no? Del número de teléfono. A lo mejor escribieron 5 dígitos y pues ya, a lo mejor se fueron a hacer otra cosa y luego regresaron y ya dijeron, ya está, y bueno, continuaron agregando más cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un formato incorrecto. A lo mejor sabemos que los números de teléfono pues son de 10 dígitos, más a lo mejor la extensión del país, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las URLs de sitios web, a lo mejor ingresan una URL que no es válida, o a lo mejor en alguna dirección de correo electrónico, o en alguna fecha, ingresan una fecha o muy antigua. Por ejemplo, imagínense que ingresan la fecha de el 2 de enero de 1224, imaginemos, ¿no? Bueno, es una fecha quizás válida, pero en determinados contextos, siguiendo lo que mencionamos anteriormente de los rangos, pues no sería correcto una fecha así, ¿no? No encuentro alguna cosa donde sea necesario agregar un tipo de fecha de ese estilo, a menos que trabajemos con libros, digamos, muy viejos o en en algún lugar donde se trabaje con obras de arte, quizás, pues a lo mejor puede ser, ¿no? Pero ahí yo creo que principalmente se guardaría el año, quizás, ¿no? Pero más que a lo mejor la fecha, el mes y día. Pero bueno, son cosas que ustedes se darán cuenta de ello conforme vayan ganando experiencia. Entonces, esas son las tres principales cosas donde hay que comprobar la entrada del usuario. Que ingrese números, bueno, en entradas de texto que sean de algún tipo, si lo vemos de cierta forma. Por ejemplo, números, bueno, que ingrese un número. Si tiene que ingresar su nombre, bueno, pues tiene que ser texto. Si va a ingresar su fecha de nacimiento, pues tiene que ser una fecha. Entonces son cosas que los usuarios van a tener que ir agregando y nosotros tenemos que ir validando. Formatos incorrectos, números de teléfono, URLs, correos electrónicos, o a lo mejor, por ejemplo, los rangos de valores. No pueden agregar una fecha a lo mejor en ciertos rangos, o a lo mejor un número no debe ser mayor a algo o menor a algo, por ejemplo en la edad. Si alguien intenta ingresar una edad de menos 50, pues no debería, por supuesto, que ser algo viable o posible. Lo siguiente son las pruebas. En esta parte nosotros describiremos lo que son las pruebas, que es justamente un método para localizar errores ocultos en un sistema que funciona a lo mejor ya total o parcialmente. Bueno, el objetivo de las pruebas es usar el sistema real que hemos producido, el sistema o el proceso o la funcionalidad real que ya hemos producido, para verificar si funciona como se esperaba o identificar áreas específicas donde falla. Por lo tanto, las pruebas deben esperar hasta que su solución haya alcanzado algún tipo de estado de funcionamiento. Esto depende un poco de la metodología, no en todos los casos es así, pero bueno, al menos en un principio podríamos decir que es así. Podría estar funcionando a lo mejor ya completamente, a lo mejor ya terminamos de resolverlo y ahí es donde nos toca, bueno, probarlo.
Lo que significa que a lo mejor ya podríamos probar toda la aplicación, o podría estar a lo mejor funcionando parcialmente. A lo mejor parcialmente vamos probando algunas cosas que vayamos realizando. Para realizar pruebas de manera efectiva, debemos saber qué pretendemos hacer en cuanto a la solución que hemos desarrollado. Esto hace que nosotros hace 2 episodios, en el episodio número 2, nosotros definimos que nuestra solución debería de tener un objetivo claro. Es decir, que pues realice algo que esté bien descrito. Entonces, bueno, en este caso nosotros debemos de seguir ese consejo y que lo que hayamos resuelto realice lo que tenga que realizar, por supuesto. Entonces, nosotros cuando verificamos que nuestro sistema funciona, quizás en algunos casos puede ser debido a que pues nosotros esperábamos que realizara algo y ya realiza justamente lo que esperábamos, ¿no? Pero a lo mejor el alcance de ese objetivo que definimos pues no estuvo bien definido. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que corregir nuestro objetivo inicial, ¿no? Que es justamente eso. Cuando nosotros tenemos una meta al resolver algo, a lo mejor ya lo tenemos resuelto, pero no cubre toda la gama amplia de posibilidades de que debería de cumplir, ¿no? A lo mejor ya resuelve una parte de los problemas, pero debería de resolver quizás en algún momento algo pues más grande, entonces, o con más ramificaciones. Entonces es ahí donde tenemos que plantearnos qué objetivo estamos resolviendo y si cumple con el objetivo al 100%. A eso se refiere este punto. Bueno, ahí es donde nosotros, ya que comentamos la parte de las pruebas, que es justamente un proceso en donde nosotros pues probamos, verificamos que funcione como el objetivo principal, siguiendo lo que mencionamos en el episodio número 2, que tenemos que definir un objetivo y qué es lo que se tiene que resolver para poder luego saber que ya lo resolvimos. Entonces, una vez que ya hicimos una prueba, ¿qué tipos de pruebas se pueden realizar? Bueno, aquí es donde nosotros lo vamos a ir comentando. Principalmente se pueden hacer cosas relacionadas con algunas técnicas. Ahorita las mencionamos. No los quiero adelantar, pero bueno, primero veamos el tema de la depuración, que va muy relacionado con las pruebas. ¿Por qué va relacionado con las pruebas? Bueno, porque inevitablemente en algún momento durante las pruebas o el uso real de nuestra solución se producirá un error que a lo mejor no conozcamos por qué sucede. Si nosotros resolvimos algo, ya lo probamos y pasamos lo que queríamos a lo mejor resolver, pasamos los valores y todo, y ya resuelve lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, pues sí, resuelve todo correctamente, ¿no? Ahora, en algunos casos, puede ser que tengamos un error que no sabemos por qué se da. No estará claro qué paso particular de la solución a lo mejor causó el problema. Pero no hay necesidad de entrar a lo mejor en pánico. Ese de hecho es uno de los puntos principales que ya hemos mencionado en otro episodio. No hay que entrar en pánico. No hay que decir, bueno, ya me salió un error, ya me estresé, ya no sirvo para esto, porque como mencionamos en el inicio, a todas las personas les pasa, o a todos los desarrolladores les pasa que hay un error, un bug, como en algunos casos pudieran ustedes encontrar, que pues hace que nuestro programa o nuestro código tenga algún problema y no funcione como nosotros esperábamos. Entonces, bueno, primero, no hay que entrar en pánico, a todos nos pasa. Y segundo, hay que pensar pues lógicamente, no hay que empezar a, mover cosas y quito esto por aquí, quito esto por acá y veo qué pasa si muevo esto por aquí y esto por acá. No, hay que mantener la calma, analizar primero. ¿Y por qué les muestro? Si se dan cuenta, una vez que ya ha pasado eso, hay que encontrarlo y corregir el error, por supuesto. Es decir, hay que depurar. El error es algo que se puede depurar o corregir. Depurar lo podemos ver como algo de corrección, pero principalmente el acto de encontrar y corregir.
Ese es el proceso de depuración, encontrar y corregir. Al momento de hacer testing o hacer pruebas o al momento de probar nuestra aplicación, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que depurar, porque en algún momento nos va a salir algún error y vamos a tener que encontrarlo y corregirlo. Hay algunos métodos que podemos aplicar y que los vamos a mencionar, pero lo más importante es que hay que mantener la calma, pensar lógicamente, no empezar a mover código por aquí, por allá, a ver qué pasa si muevo esto por aquí. No, pensar lógicamente, por supuesto, y sobre todo inspirarnos en Sherlock Holmes, si lo vemos de cierta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Sherlock Holmes? Bueno, pues lo que hacía justamente era que él se especializaba en detección y seguía pues la detección como una ciencia. Por ejemplo, su objetivo era explicar los hechos, es decir, los errores específicos que ocurrieron o los actos específicos que ocurrieron, y reconstruir la cadena de eventos que condujeron a ellos. Por ejemplo, ¿qué era lo que hacía Sherlock Holmes? Bueno, pues decía, ok, este evento sucedió aquí. Entonces voy a analizar qué, digamos, valores o qué, bueno, en el caso de la programación serían valores, pero en el caso de Sherlock Holmes serían que... qué cosas hay en la escena del crimen que pudieran llevarme a un paso anterior de qué fue lo que sucedió antes de que el evento principal sucediera, ¿no? Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, bueno, entonces decía, ok, hay tirados estos restos, el cuerpo está por aquí, ocurrió pues algo que, digamos, o había algún instrumento en la escena del crimen, entonces eso ya lo llevaba a pensar, bueno, seguramente esto hizo que en un paso anterior alguien lo atacara por la espalda, ¿no? Imaginemos. Entonces se ponía a pensar como de reversa, ¿no? Empezaba a analizar qué cosas podían llevar y armaba, digamos, como la historia completa, ¿no? Primero pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto, y es todo esto, toda esta sucesión de eventos llevó a el evento final, ¿no? Que en este caso, cuando nosotros hablamos acerca de la depuración, sería el evento que detonó el error, ¿no? Para que nuestro programa, digamos, fallara, ¿no? Entonces, lo primero es no entrar en pánico, no estresarse. Lo siguiente es, como Sherlock Holmes, mantener la calma, empezar a analizar qué serie de pasos nosotros hicimos y qué fue lo que hizo que llegáramos hacia ese error. Esto es lo que se conoce como el enfoque general. En realidad, como tal, no existe un único método garantizado para realizar depuración. Nosotros vamos a comentar ahorita algunos de ellos, pero existen, pues, digamos, estrategias enumeradas que podemos seguir. A lo mejor primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto, para encontrar el posible error que pudiéramos tener. Naturalmente nosotros mejoraremos en la depuración, seremos más hábiles conforme vayamos ganando experiencia a encontrar y corregir los errores mucho más rápido. Por eso les comento que a lo mejor hay desarrolladores ya de muy alto nivel que siempre van a tener errores, ¿no? Pero los encuentran en 2 segundos y pues eso hace que, pues, si lo vemos de cierta forma, nunca tengan errores, porque así como van programando, van pensando en la solución, en los posibles errores que puedan tener, y ya no tienen que a lo mejor encontrar errores luego después en su código, sino directamente los encuentran en 2 segundos y listo. Entonces, pues teóricamente sí no tienen errores porque los encuentran inmediatamente, ¿no? Pero siempre van a tener errores o van a, al menos al inicio, empezar a pensar en una solución que todavía no está optimizada. Ya en el siguiente episodio veremos cómo medir esa solución, ¿no? Pero bueno, por lo mientras, la depuración va a ser algo muy importante y vamos a tener diferentes puntos a tener en cuenta. El primero de ellos es, bueno, ser despiadado con nuestras corazonadas. Primero, si nosotros tenemos una corazonada o algo intuimos sobre cuál pudiera ser el problema, hay que probarlo. Eso es algo muy importante, probar nuestras corazonadas. Usted o nosotros, de cierta forma, creamos la aplicación o la solución a ese problema, por lo que debemos de tener una buena idea de cómo funciona. Ahí es donde regresamos a lo que mencionábamos en episodios anteriores: no copien y peguen nada más soluciones, porque eso no les va a servir. A lo mejor resuelven algunos problemas e inclusive, bueno, puede ser que quizás se encuentren algún trabajo como desarrolladores. Pero si ustedes quieren ir escalando, ganar cada vez más dinero, tener mejores oportunidades laborales,
pues bueno, lo que les recomiendo es que ustedes resuelvan sus propios problemas, no nada más busquen una solución y lo pongan ahí, ¿no? Entonces se supone que si ustedes están resolviendo algún problema, tienen idea de cómo es que funciona y que es algo que pudiera salir mal, ¿no? Conforme vayan ganando experiencias, eso va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, por lo menos al menos al inicio, a lo mejor van a tener corazonadas y entonces pruébenlo, quizás tuvieron un error, tienen alguna corazonada, quizás pueda ser aquí, entonces pruébenlo, verifiquen que sea eso, si es eso, pues listo, si no, pues es el siguiente punto. Sin embargo, si nosotros demostramos que es incorrecto, porque a lo mejor ya lo probamos, vimos que no es eso, inclusive nos da otro error quizás, bueno, entonces corregimos y lo desechamos esa corazonada y empezamos a pensar en otra cosa. Si algo que intuimos no funcionó y no nos da el resultado, entonces probamos otra cosa. Recordemos, todo con lógica y con análisis, no nada más cambiando, probando y modificando nuestro código. A ver, muevo esto por aquí, esto por acá, cambio este valor con mayúscula, con minúscula, no, porque eso no tiene como mucho sentido, ¿no? En muchas ocasiones ya el propio editor nos va a decir, esto está con mayúscula, no encuentro nada que esté así, entonces ya dirán, ok, aquí debe ser con minúscula. Entonces esos errores se encuentran fácilmente. Pero los que son a lo mejor un poco lógicos, esos ya ustedes tienen que analizarlos y ahorita veremos algunas técnicas. Entonces lo primero, hay que ser despiadados con las corazonadas, probarlas, si funcionan qué bien, si no, desecharlas y pasar con el siguiente paso. Lo siguiente es, bueno, hay una regla que dice, respeta la navaja de Occam. ¿A qué se refiere? Bueno, pues es posible que tengamos varias ideas sobre lo que pudiera estar causando el problema. En el punto anterior mencioné que pudiéramos tener una corazonada, pero en muchas ocasiones tendremos 4, 5, 6 ideas de qué es lo que pudiera estar ocasionando el problema, dependiendo de cuánta experiencia tengamos, por supuesto. Algunos pueden ser simples, otras complejas. La navaja de Occam es un principio en la resolución de problemas que nos dice que la explicación más simple, la que requiere que hagamos la menor cantidad de suposiciones, es probablemente la correcta. Es decir, bueno, vayamos analizando las soluciones de las más simples hasta las más complejas. Quizás nosotros tengamos alguna explicación de por qué falló, ¿no? Inclusive pudiéramos nosotros pensar, bueno, podemos ir analizando, ¿no? Aquí les voy a mencionar algunas, pero realmente algunas pues quizás nunca les lleguen a suceder. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado o escucharán en algún momento videos sobre pues que a lo mejor en algún momento hubo una ráfaga solar que hizo que cierto punto en nuestra computadora se moviera cierto bit y eso hizo que nuestra aplicación fallase, ¿no? Eso si bien puede suceder, pero no es algo que suceda en la gran mayoría de ocasiones. El 99.99999% de las veces no va a suceder por algo así. O a lo mejor, no sé, hubo una descarga eléctrica en nuestra casa que hizo que algo fallara y pues eso fue lo que falló, ¿no? Si bien eso puede suceder, pero es una explicación muy compleja de algo. Ustedes tienen que seguir lo que se conoce como la navaja de Occam o respetarlo. Es decir, pensar en las soluciones más simples. Seguramente lo que les sucedió, a lo mejor puede ser que tuvieron algún typo en su código y eso fue lo que falló. Entonces, bueno, vayan analizando de lo más simple hasta lo más complejo y se van a dar cuenta que, bueno, pues van a llegar a la solución. En muchas ocasiones lo más simple quizás es lo que más les haya sucedido. Entonces, bueno, analicen o respeten esa navaja. Bueno, vamos a pasar con el siguiente punto, que es divide y conquistarás. Ese punto lo analizamos en algún episodio anterior mucho a profundidad, así que bueno, no hay que profundizar mucho en ello. Simplemente es dividir los pasos. Dividirlo, nosotros sabemos que los algoritmos se refieren a un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, hago paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Hay que empezar a dividir, empezar desde analizar cada uno de los pasos. A eso se refiere con dividir y conquistar.
realizar el primer paso, verificar que no haya ningún error, que todo salga correctamente, hacer depuración acerca de ese paso en específico y ver que todo funcione correctamente. Si al momento de diseñar nuestra solución desglosamos el problema usando un enfoque de dividir y conquistar, ahora nosotros podemos utilizar esa misma técnica para la depuración, dividir el problema de las instrucciones que hayamos tenido e ir una por una, y a lo mejor con la experiencia ya sabremos, en esta instrucción es posible que haya algún error, entonces lo pruebo, veo que si falla, entonces ya sabremos que justamente ahí pudiera haber un error y lo corregimos y listo. Continuamos con lo siguiente. Bueno, lo siguiente es cambiar una cosa a la vez. Ese es algo como de lo que más le sucederá al inicio. Quizás verán, ok, puede ser que haya un error, entonces voy a cambiar 5 cosas y veo si funciona. No tienen que hacer eso. Justamente tienen que ir paso por paso. Cambiar una cosa, probarla, ver que si es, no es, qué sucede, quizás deshacerla o dejarlo así. A lo mejor eso sí era parte como del error. Entonces bueno, pasar una cosa a la vez, no intentar resolver 5 cosas al mismo tiempo, o cambiar 5 cosas al mismo tiempo, porque eso les va a retrasar muchísimo. Vayan una cosa a la vez, cambien una sola cosa, prueben, eso también les va a servir para ganar experiencia. Si cambian una cosa y ven que justamente eso era, a la próxima seguramente ya sabrán, ok, la vez anterior me salió algo de este estilo, entonces bueno, yo ya sé que seguramente en este caso se deba a lo mismo, y ya lo corregirán esa cosa y verán, sí era. Entonces ya ustedes irán ganando experiencia y irán sabiendo por qué sucedió ese error. Lo importante aquí es que si tienen un error, sepan el por qué. No se quede nada más con que, bueno, sucedió el error, cambié esto y funcionó. Listo, pasemos a lo siguiente. No. Si tienen un error, lo corrigen. Deben de saber por qué sucedió ese error y por qué funcionó la corrección que ustedes aplicaron. Eso nosotros lo iremos igual viendo en las siguientes series y todo. Pero entonces, bueno, recuerden, cambiar una sola cosa a la vez. Muy importante. Lo siguiente es lo que se conoce como logging, que esto ya viene un poco más con las pruebas. Cuando nosotros hacemos pruebas, normalmente hay diferentes tipos de pruebas. Esta especialidad o esta serie no está relacionada a pruebas, porque eso ya es un nivel mucho más avanzado. Pero al menos en un inicio, la primera prueba que nosotros realizaríamos es lo que se conoce como manual. Una prueba manual. ¿A qué me refiero? Pues a mano, justamente realizo la solución a algo. Imaginemos que es una suma, ¿no? Sumar 2 números. Entonces, bueno, tengo que sumar el número 5 con el número 8. Bueno, pues entonces yo ya sé que al momento de sumar 2 números, 5 más 8, pues puedo hacer el proceso de suma, ¿no? Entonces, bueno, 5 más 8, pues sabemos que son 13. Entonces, bueno, si yo hago esa operación de suma y pruebo, a ver, 5 más 8 en mi programa o en mi algoritmo, y pruebo y me dice que salió 15, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el resultado debería ser 13, no 15. Entonces ahí ya podemos analizar qué es lo que pueda estar sucediendo mal, ¿no? Eso es lo que se conoce como una prueba manual. Verificar que algo funciona como lo esperado, pero manualmente. Yo manualmente introduzco los valores y veo si eso se comporta como yo lo espero. Eso es muy importante porque para ello utilizamos el logging. Es decir, normalmente habrá algo en algún lenguaje de programación o en casi todos, habrá algún proceso que nos permita hacer logging, es decir, notificarnos a nosotros mismos de cuál es el resultado de alguna operación, para que nosotros podamos hacer el tracing o el rastreo, que es justamente el siguiente punto, de qué es lo que ha pasado. Entonces, el logging se refiere a lanzar un mensajito o a lanzar alguna alerta o algo dentro de nuestro programa para que nos notifique a nosotros de que algo, cuál es el valor de algo en cierto instante o qué es lo que está sucediendo, o poder ver la solución dentro de nuestro programa. Nosotros ya lo vamos a poner más en práctica con algún lenguaje de programación, y aquí es donde viene la parte del tracing o el rastreo. En muchas ocasiones, la única forma de diagnosticar un problema es ir línea por línea. Si es un programa de 300 líneas, pues ni modo, habrá que leer línea por línea
a través de cada una de las instrucciones y ver por nosotros mismos qué es lo que está haciendo la computadora. Eso es lo que se conoce como tracing. Nosotros vamos línea por línea viendo qué es lo que hizo la computadora para poder ir analizando qué es lo que pudo haber sucedido. Nosotros sabemos que cuando hacemos un algoritmo vamos paso por paso. Entonces, el primer caso es que debe de hacerse una instrucción y debe darnos cierto resultado para poder pasar con el siguiente paso, ¿no? Si en cierta línea se hace una instrucción y el resultado que esperamos no es el que nosotros queremos, bueno, si el resultado que nos dio no es el que nosotros esperamos o queremos, entonces ahí es donde puede haber un error. Y donde tendríamos que corregir y ver que luego ya todo lo demás siga su curso, ¿no? Entonces, muy importante, si ya ninguna de las técnicas anteriores ha funcionado, vayan línea por línea. No, ahí pues sí, es un poco... en la gran mayoría de ocasiones no tendrán que llegar a eso, pero si se diera el caso, línea por línea. Vayan línea por línea, viendo el proceso, haciendo la operación que tengan que realizar y haciendo un logueo o mostrándose un mensaje a ustedes mismos de qué fue lo que sucedió, cuál fue el resultado, y ustedes se darán cuenta de cuál fue el posible error, ¿no? Entonces, línea por línea, uno por uno, ver qué es lo que está pasando y sucediendo, y ustedes comparan con lo que ustedes esperan de cada instrucción, el resultado de cada instrucción, y bueno, ahí se darán cuenta de cuál es el posible error, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos varias técnicas que ustedes pueden seguir para lograr que, bueno, de hecho nos falta una. Bueno, ya si todo no funcionó, háblenlo con otra persona, a una persona que tenga más experiencia que ustedes. Por supuesto, no vayan con una persona que a lo mejor apenas igual está iniciando como ustedes, para, bueno, explicarle el problema en voz alta. Eso ya lo mencionamos en el episodio anterior, me parece, que donde decíamos, bueno, pues háblenlo con un patito. De hecho, como les comentaba, yo tengo aquí mi propio patito para decirle, bueno, en este caso es un pingüino, pero funciona de la misma forma, para decirle qué cosas estoy haciendo y que me diga qué cosas estoy haciendo mal y me corrija, ¿no? Entonces, a veces la única forma de darnos cuenta de ello es que habrá errores que sean inexplicables a lo mejor para nosotros, y habrá cierto desconcierto o inseguridad. Entonces, intentemos explicarlo verbalmente. Hay que repasar lo que está mal, lo que ya hemos probado y lo que no hemos probado. Puede que nos sorprenda lo rápido que se nos ocurre una nueva explicación después de poner el problema en palabras. Es muy abstracto tener que estar programando con código. Pónganlo en palabras que ustedes entiendan, hagan algún dibujo, hagan algún diagrama, que es algo que nosotros ya comentamos anteriormente. Hagan un diagrama de flujo, pongan paso por paso cómo lo van a ir resolviendo, y eso los va a llevar a la solución. Indudablemente los va a llevar a la solución si lo explican en voz alta, y en muchas ocasiones lo explicarán en voz alta, y cuando mencionen algo, o bueno, vean su código, explíquense a ustedes mismos línea por línea qué es lo que están realizando, y cuando lo expliquen en voz alta y vean, esto hace tal cosa, ahí cuando lo ponen en palabras se dan cuenta, esto debería de hacer esto. Entonces ustedes ya mismos se darán cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Explicarlo en voz alta. Esa es otra técnica que ustedes igual pueden aplicar. Ahora, bueno, ya por último, ya que hablamos de todas estas técnicas, ahorita son técnicas que las voy mencionando así, para que cuando ya estemos programando y si están resolviendo algún problema ya en la vida real, puedan venir aquí, consultar qué pasos pueden seguir para que, bueno, puedan resolver ese problema en específico, ¿no? Entonces, eso sí es algo muy importante. Que ustedes puedan tener al menos una guía de qué pasos ir siguiendo para encontrar algún error, qué técnicas se pueden aplicar y, bueno, pues llegar a la posible solución, ¿no? Entonces todavía no hemos metido ningún lenguaje. Muchos de estos puntos los iremos viendo cuando ya vayamos programando con algún lenguaje y resolviendo problemas ya reales. Entonces, bueno, pero al menos que esta serie sirva para que los que van iniciando tengan alguna guía de qué hacer en el caso de que se encuentren con algo común que van a estar
resolviendo en su día a día como desarrolladores. Bueno, el último punto es un consejo que yo se los doy para que lo analicen y piensen. No se puede tener todo. Esa es la realidad. No se puede tener todo. A lo mejor ustedes van a trabajar en proyectos solos y pues no van a tener tiempo de hacer todo, porque pues hay muchas cosas que hacer y por lo tanto pues hay muchas cosas que pueden salir mal también, y habrá errores de diferentes tipos. Por ejemplo, habrá errores, cada pieza de software va a contener errores. Eso es algo muy común, natural. Todas las aplicaciones que ustedes conozcan tienen errores. De hecho, seguramente si habrán instalado alguna aplicación, les llegarán actualizaciones que digan corrección de errores, simplemente. Entonces son cosas que pueden suceder. Entonces podemos seguir probando y depurando hasta que a lo mejor pues hayamos terminado de corregir la gran mayoría de situaciones. Pero siempre habrá una que otra falla. Aquí es nuestro punto de decidir. Habrá fallas que sean críticas y que tendrán que corregirse a los 10 minutos de que sucedió algo, ¿no? Habrá fallas que sean muy ligeras, que realmente sean fallas mínimas, sean fallas o errores, en este caso, que ya nosotros en alguna que otra serie estaremos explicando acerca de testing. Por lo tanto, ya ahí nosotros hablaremos acerca de la diferencia entre error, falla, defecto. Son cosas muy comunes, igual cosas que pudieran ustedes encontrarse, pero bueno, al menos para ahorita un error, todo va a tener error. Entonces, bueno, hay que decidir. Habrá errores que sean muy simples y que se corrijan pues muy rápidamente, porque son críticos. Los errores críticos normalmente son los que se corrigen más rápidamente, pero habrá errores muy simples que pueden tomar meses en que no se corrijan, y hasta que hay tiempo para corregirlos, bueno, se corrigen, ¿no? Justamente a eso me refiero con este consejo. No van a poder con todo, no se puede tener todo. Hay que decidir qué errores corregir primero, que nos den la mayoría de resultados, y luego cuando tengamos tiempo, en algún tiempo libre, o porque bueno, ya no hay como mucho que hacer, a lo mejor en su trabajo, pues corrigen el error más pequeño y listo, continúan con lo siguiente, ¿no? Pero muy importante, no se puede tener todo, no hay que corregir exactamente todo al momento en el que sale el error. En muchos casos, en otros casos, dependiendo de qué tan crítico es el error, por supuesto, si es un error que detiene toda la aplicación, por supuesto que se tienen que corregir inmediatamente. Pero bueno, son cosas que suceden y pues hay que saber cómo darles prioridad a las cosas. Eso ya se los da la experiencia. Nosotros en las diferentes series que vayamos sacando vamos a ir comentando todo ello, y pues ustedes ya serán expertos en cómo solucionar errores y todo ello. Bueno, con eso nosotros finalizamos el video del día de hoy, con esta conclusión. Ya saben que si les gusta este video, pues déjenos en los comentarios qué les pareció. Si les gusta este contenido, pues síganos en redes sociales. Ahorita hemos estado subiendo videos para, bueno, empezar ya con la serie de JavaScript. Y luego, bueno, ya estaremos subiendo contenido en las diferentes redes sociales para que ahí también nos puedan ir siguiendo y se puedan ir enterando de más cosas. Ahí tendremos pues un contacto quizás un poco más personal, quizás compartirles contenido de otro tipo. Aquí pues estamos subiendo tutoriales, videos para aprender a programar. Estamos siguiendo el bootcamp. Pero ya en las redes sociales compartiremos opiniones, quizás memes, cosas interesantes por ahí, ¿no? Bueno, pues con eso finalizamos este episodio. Cualquier duda ya saben, igual pueden comentar en la cajita de comentarios. Dejen su buen like y pues compártanlo con sus amigos para que más personas puedan obtener de todo este conocimiento. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.